La lluvia caía con fuerza sobre la carretera Guadalajara-Tepic. El parabrisas del patrullero apenas dejaba ver los reflectores que se perdían entre la neblina. Eran las 2 de la madrugada y el oficial Miguel Herrera maldecía su suerte. Turno nocturno, café frío y un camino vacío que parecía no tener fin. De pronto, un destello en el acotamiento. Miguel frunció el ceño, redujo la velocidad y encendió las luces. Allí, bajo la lluvia, un hombre caminaba descalzo, con una túnica blanca empapada que se pegaba a su cuerpo. No llevaba paraguas, ni mochila, ni señal alguna de estar perdido. Miguel bajó la ventanilla y gritó: ¿Está usted bien? Salga del camino, puede matarse. El hombre se volvió lentamente. Su mirada, serena y profunda, parecía atravesar la oscuridad. Miguel sintió un extraño escalofrío. Estacionó la patrulla, tomó la linterna y se acercó con precaución. «Oficial Herrera, Policía Federal», dijo con autoridad. «Necesito ver una identificación». El hombre no respondió, solo lo observó, con una calma tan extraña que descolocó al policía. «¿Sabe que está prohibido caminar por la autopista a estas horas?», insistió Miguel. «Lo sé», respondió el hombre con voz suave, «pero tenía que encontrarte». Miguel bajó la linterna, sorprendido. «¿Encontrarme? ¿Nos conocemos?» «Sí, Miguel Herrera. Te conozco desde antes de que aprendieras a disparar». El policía dio un paso atrás. Nadie fuera de su familia sabía que de niño su madre le enseñaba a rezar antes de dormir, diciéndole que un día Dios lo pondría a prueba. «¿Quién le dijo mi nombre?», preguntó con tensión. «Tú mismo, hace mucho tiempo, cuando aún creías en mí». Miguel tragó saliva. El viento azotaba la lluvia contra el asfalto, y el sonido del agua se mezclaba con los latidos de su corazón. «Mire, señor, no sé qué clase de broma es esta, pero debe venir conmigo. Está prohibido andar así». El hombre sonrió con serenidad. «No vine a desafiar tus leyes, sino a recordarte las que olvidaste». Miguel lo miró con sospecha. Tal vez era un loco, pensó, o un predicador perdido. «¿Tiene algún documento, algún lugar a donde lo lleve?» «Mi lugar está en todas partes, pero por ahora, el tuyo está aquí». El silencio se volvió pesado. Miguel notó que, a pesar del frío, el hombre no temblaba. La lluvia parecía resbalar por su cuerpo sin tocarlo. «¿Cómo se llama?», preguntó al fin. El hombre lo miró fijamente. «Llámame Jesús». Miguel soltó una risa incrédula. «Perfecto. Otro iluminado. Vamos, suba al coche antes de que lo atropellen». Jesús no se movió. «No me busques donde crees que estoy, Miguel. No vine a ser arrestado. Vine por ti». El policía sintió un peso en el pecho. Aquellas palabras lo dejaron sin voz. Dio media vuelta para regresar a la patrulla, pero cuando encendió la linterna otra vez, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la carretera vacía y el sonido constante de la lluvia golpeando el pavimento. Confundido, Miguel corrió alrededor del vehículo buscando alguna huella, pero no había nada. Se subió a la patrulla, empapado y con las manos temblorosas. En el asiento del copiloto, algo lo hizo detenerse. Una pequeña cruz de madera, vieja, con su nombre grabado en la parte trasera. Durante unos segundos no respiró. Miró por el retrovisor, esperando ver aquella figura blanca entre la neblina. Nada, solo oscuridad. Encendió el motor y trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pero, mientras se alejaba, una voz suave pareció resonar en su cabeza. «Te lo dije, Miguel. He venido por ti». Aquella noche, sin saberlo, su vida acababa de cambiar para siempre. Si quieres saber cómo terminó esta historia, suscríbete antes de seguir porque lo que viene, nadie lo vio venir. Miguel no pudo dormir aquella noche. El sonido de la lluvia seguía golpeando su cabeza incluso después de haber llegado a casa. Dejó la cruz de madera sobre la mesa del comedor y se quedó mirándola un largo rato, sin entender de dónde había salido ni cómo alguien podía haber grabado su nombre allí. Cada intento de explicarlo lo llevaba a lo mismo: miedo. A la mañana siguiente, el sol de Tepic lo recibió con un calor seco que contrastaba con la noche anterior. En la comandancia, el ambiente era el de siempre: olor a café quemado, papeles amontonados y un murmullo constante de radios. «¿Herrera? ¿Otra vez con cara de muerto?», bromeó su compañero Ramírez, un hombre corpulento con bigote espeso y humor negro. «No dormí bien», respondió Miguel encendiendo su computadora. «¿Pesadillas o remordimientos?».
insistió el otro con una carcajada. Ninguna de las dos. Vi algo raro en la carretera anoche. ¿Raro cómo? ¿Un narco? ¿Un borracho? ¿Una aparición? Miguel lo miró en silencio pensando si debía contarle. Un hombre. Caminaba solo bajo la lluvia, sin zapatos, con una túnica blanca. Ramírez soltó una risa burlona. ¿Y te asustó un loco? Hermano, necesitas vacaciones. No era un loco, sabía mi nombre. ¿Tu nombre? Ramírez alzó las cejas. O tal vez tú mismo se lo dijiste sin darte cuenta. Miguel no contestó. Sacó la cruz del bolsillo y la puso sobre la mesa. ¿Y eso? Preguntó Ramírez. Estaba en mi patrulla después de que el tipo desapareció. El otro la tomó, la observó un momento y la devolvió. Es una cruz vieja, amigo. Tal vez ya estaba ahí y nunca la viste. Miguel suspiró. Tal vez tenía razón. Tal vez todo había sido producto del cansancio. Pero algo dentro de él no encajaba. Había sentido una presencia distinta, una calma que lo perturbaba más que el miedo. Durante el día, intentó concentrarse en los reportes y revisó los registros de detenciones de la zona. Nadie había reportado un hombre con las características que describía. Ningún desaparecido, ningún religioso errante, nada. Esa noche, en su pequeño departamento, encendió una cerveza y se dejó caer en el sillón. El silencio era tan pesado como el cansancio. Pensó en su madre, en cómo solía persignarse antes de salir a trabajar y decirle: «Dios siempre te pondrá a prueba, mijo». Recordar esas palabras le dolía. Había perdido la fe hacía años, después de verla morir rezando por un milagro que nunca llegó. Miró la cruz sobre la mesa. Su nombre, grabado con trazos firmes, parecía burlarse de él. «¿Qué demonios quieres de mí?», murmuró al vacío. De repente el teléfono vibró. Era Ramírez. «Viejo, ¿sigues despierto?», preguntó con voz somnolienta. «Sí, no vas a creer esto. Estaba revisando los archivos del turno y alguien anotó un reporte extraño en la misma zona donde estuviste anoche. Dice que un hombre vestido de blanco ayudó a una familia varada en medio de la tormenta». «¿Quién lo reportó?». «Una mujer. Dijo que el hombre se fue caminando y desapareció entre la neblina». Miguel se quedó en silencio. No podía ser coincidencia. «Debe ser el mismo», dijo finalmente. «O alguien muy parecido. Pero dime algo, Herrera». La voz de Ramírez bajó el tono. «¿Tú crees en esas cosas?». «No», respondió sin dudar. «No creo en milagros». Colgó, pero su voz temblaba. Afuera, el viento soplaba con un silbido constante. Miguel cerró las persianas y se recostó en el sofá. La cruz seguía ahí, iluminada por la tenue luz del televisor. Intentó ignorarla, pero algo dentro de él sabía que aquel encuentro no había terminado. Mientras el sueño lo vencía, un pensamiento se clavó en su mente como una advertencia. Si aquel hombre realmente existía, volvería a verlo. Y cuando eso pasara, nada en su vida volvería a ser igual. El sonido del despertador lo arrancó de un sueño pesado. Miguel se incorporó con los ojos ardiendo, la mente todavía enredada en la voz de aquel hombre que lo había llamado por su nombre. En el espejo del baño, su rostro parecía más viejo de lo que recordaba. Las ojeras profundas, la piel reseca por el estrés y los años de patrullas interminables. Se mojó la cara, intentando espantar los pensamientos que lo perseguían desde aquella noche. Esa mañana debía visitar a su hermana Lucía, la única familia que le quedaba. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Tepic, cerca de donde habían crecido. Mientras conducía, la carretera le devolvía recuerdos que prefería enterrar: el olor a tierra mojada, las risas de su madre, los gritos de su padre borracho cuando llegaba del trabajo. Todo seguía allí, escondido bajo la rutina y el uniforme. Lucía lo recibió con una sonrisa cansada. «Pensé que te habías olvidado de mí», dijo, secándose las manos en el delantal. «He estado ocupado». «Ya sabes cómo es esto», respondió Miguel evitando su mirada. «Siempre ocupado, siempre corriendo detrás de algo. ¿Y para qué?». Miguel se sentó a la mesa. La casa olía a café recién hecho y pan dulce. Era el mismo aroma que recordaba de niño, cuando su madre los despertaba antes del amanecer para rezar. Aquella costumbre había desaparecido con ella. «¿Sigues sin ir a misa?», preguntó Lucía sirviendo 2 tazas. «No tengo tiempo para eso». «Tiempo es lo que más tienes, Miguel. Lo que no tienes es fe». El policía apretó la taza con fuerza.
Lucía, no empieces. No empiezo. Solo te recuerdo lo que eras. Mamá estaría triste si te viera así. Mamá creía que todo se arreglaba rezando, replicó él con amargura. Y mírala, se fue igual que todos. El silencio cayó como una losa. Lucía lo observó con tristeza. A veces pienso que lo que te mata no es el trabajo, sino la culpa, dijo en voz baja. Miguel no respondió. Miró hacia la ventana, donde el viento movía las cortinas. Recordó la última vez que vio a su madre viva. Estaba en el hospital sosteniendo un rosario entre los dedos. Dios nunca se olvida de los suyos, le dijo ella antes de cerrar los ojos. Él, en cambio, había decidido olvidarse de Dios. De regreso a la ciudad, el peso del recuerdo lo acompañó como una sombra. Cada kilómetro lo hundía más en ese vacío que fingía no tener. Al llegar a su departamento, encontró la cruz de madera sobre la mesa, justo donde la había dejado, pero algo era distinto. El grabado con su nombre parecía más profundo, como si alguien lo hubiera repasado con una navaja. Se quedó inmóvil. «Esto no puede estar pasando», susurró. Encendió la televisión buscando distraerse, pero todas las noticias parecían hablar de tragedias, asaltos, desaparecidos, corrupción. El país entero se desmoronaba, igual que él. Mientras el noticiero continuaba, sus ojos se fijaron en el reflejo del vidrio de la ventana. Por un instante, creyó ver la silueta de un hombre de blanco de pie junto al edificio de enfrente. Se levantó de golpe. Corrió hacia la ventana, pero la calle estaba vacía. Solo el rumor del tráfico y una brisa cálida que le erizó la piel. Apagó la luz. Se sentó y respiró hondo. «No existes», dijo en voz alta, intentando convencerse. Sin embargo, en su interior algo había cambiado. No podía explicar por qué, pero sentía que aquel encuentro en la carretera no había sido una casualidad. Y si aquel hombre realmente existía, significaba que su madre, de algún modo, siempre había tenido razón. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, una frase se repitió una y otra vez en su cabeza, con la misma voz serena que escuchó bajo la lluvia. «No vine a juzgarte, vine a recordarte». Miguel abrió los ojos. Sabía que esa voz volvería, y cuando lo hiciera, él ya no sería el mismo. El día amaneció gris, con nubes pesadas que parecían presagiar algo. Miguel salió temprano de la comandancia, buscando aire. Desde hacía semanas no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella mirada serena en medio de la lluvia. Los días pasaban, pero el recuerdo se mantenía vivo, como si aquel hombre lo siguiera en silencio. Decidió patrullar la misma carretera donde lo había encontrado. Tal vez, si lo veía de nuevo, podría darle sentido a todo. El viento soplaba seco, arrastrando polvo y hojas sobre el asfalto. Apenas había tráfico. Horas después, mientras la tarde caía, algo en el horizonte captó su atención. Una figura caminaba lentamente por el acotamiento. Miguel frenó. Su corazón comenzó a golpear con fuerza. El hombre vestía igual que aquella noche. La misma túnica blanca, el mismo paso tranquilo. Bajó del vehículo con la mano en la pistola. ¡Usted!, gritó avanzando con cautela. ¡Alto! El hombre se detuvo, giró y lo miró con aquella calma que tanto lo inquietaba. «Te dije que volveríamos a vernos», dijo Jesús sin sorpresa alguna. Miguel respiró hondo. «¿Qué quiere de mí? ¿Por qué me sigue?» «No te sigo, Miguel, tú me estás buscando». El policía apretó la mandíbula. «No entiendo nada. ¿Por qué yo? Porque aún no sabes quién eres». La respuesta lo desconcertó. Dio un paso más cerca. «Escuche, no estoy para juegos. Quiero saber quién es realmente». «Soy quien siempre he sido», respondió Jesús con suavidad, «pero tú dejaste de creer en eso hace mucho». Miguel lo observó con desconfianza. «¿Qué es lo que pretende? ¿Lavarme el cerebro? ¿Convencerme de algo?» «No vine a convencerte», dijo él. «Vine a recordarte que no estás solo». La voz sonaba firme, pero sin reproche. Miguel quiso hablar, pero algo dentro de él se quebró. «¿Por qué me dices eso? No sabes lo que he hecho. No sabes las cosas que he visto». «Las sé», contestó Jesús, mirándolo con ternura. «Has cargado culpas que no te pertenecen, y las que sí son tuyas las puedes soltar». Miguel desvió la mirada. «Si eres quien dices ser, dime por qué mi madre murió rezando por ayuda. ¿Por qué nunca apareciste entonces?» Jesús dio un paso hacia él. «Estuve ahí, Miguel.
Pero tú no querías verme. El silencio se extendió como un golpe. El viento sopló fuerte, levantando polvo a su alrededor. Miguel sintió la garganta cerrarse. No, no puede ser, murmuró retrocediendo. El dolor no es castigo, dijo Jesús con calma. Es el recordatorio de que sigues vivo. Miguel lo miró con furia contenida. Y eso debería consolarme. He visto morir a inocentes, he arrestado a gente que nunca tuvo oportunidad. ¿Dónde estabas tú en todo eso? Contigo, cuando elegías no rendirte. El policía bajó la cabeza. No sabía si quería creerle o golpearlo. Había algo en su voz, algo que no sonaba a locura ni a manipulación. Sonaba verdadero. Jesús señaló hacia el horizonte. Llévame al pueblo que sigue adelante. Hay algo que debo hacer ahí. Miguel dudó, pero asintió. Abrió la puerta del patrullero y el hombre subió sin decir palabra. Durante el trayecto el silencio era casi sagrado. Miguel sentía el aire más ligero, aunque no entendía por qué. Cuando llegaron al pequeño poblado de San José del Refugio, Jesús le pidió que lo dejara ahí. Nos volveremos a ver, dijo con una leve sonrisa. Miguel intentó detenerlo. Espere, ¿qué quiere de ese pueblo? Nada que no les pertenezca. Y sin más, caminó hacia las calles empedradas, perdiéndose entre las casas de adobe. Miguel lo observó hasta que desapareció. Al regresar a la patrulla, notó que en el tablero había una flor blanca recién cortada. Nadie la había puesto ahí. Encendió el motor con el corazón acelerado. En su mente solo una frase resonaba: nos volveremos a ver. Y supo que lo haría. El camino a San José del Refugio estaba cubierto de polvo y rodeado de campos secos. Miguel lo recorrió varias veces en los días siguientes, sin encontrar rastro del hombre que había dejado en la entrada del pueblo. La gente lo miraba con curiosidad cuando estacionaba la patrulla frente a la plaza, como si no estuvieran acostumbrados a ver uniformes por ahí. El calor era sofocante. El aire olía a tierra y a pan recién hecho. Miguel se quitó la gorra y se acercó a una pequeña tienda donde una anciana despachaba refrescos. «Buenas tardes», saludó. «Busco a un hombre. Llegó hace unos días, viste de blanco, de barba corta. Se llama Jesús». La mujer levantó la vista y sonrió apenas. «Ah, sí, el forastero. Lo vimos. Llegó caminando, como si el sol no le pesara. Se quedó ayudando en la iglesia». Miguel frunció el ceño. «¿En la iglesia?» «Sí, con el padre Tomás. Pero no sé si todavía está ahí. Ese hombre tiene algo diferente». El policía agradeció y se dirigió a la parroquia. Las campanas repicaban con lentitud. En la puerta un grupo de niños jugaba con piedras, y uno de ellos, al verlo, corrió a avisar algo dentro. Al poco rato, el padre Tomás salió. Era un hombre mayor, de rostro amable y manos temblorosas. «Oficial, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó. «Busco a un hombre que estuvo aquí». Jesús, de unos 30 y tantos. El sacerdote asintió lentamente. «Sí, estuvo ayudando a reparar el techo. No hablaba mucho, pero tenía una forma de mirar que te hacía sentir escuchado». Miguel lo observó con atención. «¿Sabe dónde puedo encontrarlo ahora?» «Se fue esta mañana. Dijo que tenía otros lugares que visitar». El oficial suspiró frustrado. «¿Y dejó algo? ¿Alguna dirección?» El padre negó con la cabeza. «Solo palabras. Dijo que los caminos siempre se cruzan cuando el corazón está dispuesto». Miguel sintió un escalofrío. Esas frases parecían seguirlo, como si lo conociera desde siempre. «¿Y usted cree que es alguien de aquí, padre?» «No, hijo. Pero le confieso algo. Anoche una mujer trajo a su nieto enfermo. El niño apenas respiraba. Él le puso una mano en la frente y el pequeño despertó como si nada hubiera pasado. Yo lo vi». El silencio que siguió pesó en el aire. Miguel intentó mantener la compostura. Tal vez fue coincidencia. «Tal vez», respondió el sacerdote, aunque su voz no sonaba convencida. Miguel salió de la iglesia con la mente llena de dudas. Caminó por la plaza, observando a los habitantes. Todos parecían tranquilos, con una serenidad que contrastaba con el resto del país. Algo en aquel lugar le resultaba distinto, como si el tiempo avanzara de otra forma. En una banca un anciano lo llamó con la mano. «Oficial, usted busca al hombre de blanco, ¿verdad?», dijo con un tono pausado. «¿Sí? ¿Lo conoce?» «Claro que sí, curó a mi nieto». Nadie lo lograba y él solo dijo: «No temas». Al día siguiente el niño ya corría por el campo. Miguel lo miró con escepticismo.
¿Y usted cree que era un milagro? Yo no creo, hijo. Yo lo vi. Y cuando alguien hace lo imposible sin pedir nada a cambio, eso no es humano. El policía agradeció y volvió a la patrulla. Encendió el motor, pero no arrancó. Miró a su alrededor. Los árboles, las casas viejas, el sonido distante de los gallos. Todo parecía demasiado quieto, demasiado perfecto. Mientras se alejaba del pueblo, el cielo empezó a nublarse. En el asiento del copiloto, la flor blanca que aquel hombre había dejado días antes seguía intacta, fresca como si no hubiese pasado el tiempo. Miguel la tomó y la observó largo rato. El recuerdo de su mirada, la serenidad de su voz, las coincidencias imposibles, todo lo empujaba a una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Y aunque intentó ignorarlo, sabía que aquella historia en San José del Refugio apenas comenzaba. El cielo de San José del Refugio amaneció cubierto por un tono rojizo, presagio de tormenta. Miguel llegó al pueblo acompañado por un grupo de agentes. Tenían una orden: investigar la presencia de un grupo criminal que, según los informes, usaba los cerros cercanos para esconder armas y mercancía. Aunque no lo decía en voz alta, había otra razón que lo había llevado ahí: encontrar de nuevo al hombre de blanco. Mientras revisaban los alrededores, los campesinos los observaban con recelo. No estaban acostumbrados a patrullas, y menos a oficiales armados. Miguel preguntó por Jesús, pero las respuestas eran vagas. Algunos decían que lo habían visto al amanecer, otros aseguraban que había ido hacia las colinas. Nadie sabía con certeza dónde estaba. «Herrera», dijo el comandante Gómez, un hombre duro de voz ronca, «tú conoces la zona, encabeza el Grupo Norte. Si encontramos algo, me avisas por radio». «Entendido», respondió Miguel. El calor era sofocante. A medida que subían por el sendero de piedra, el aire se volvía más pesado. Miguel sentía el peso del arma, el sudor resbalando por su cuello y la sensación incómoda de estar siendo observado. Cada paso lo acercaba más a algo que no entendía, pero que intuía inevitable. De pronto, entre los matorrales, una figura se movió. Los agentes levantaron sus rifles. «¡Quieto ahí!», ordenó Miguel. De entre las sombras emergió Jesús, tranquilo, con las manos a la vista. Su mirada era la misma, serena, imposible de ignorar. «No busques lo que no has perdido», dijo él con voz firme. Miguel bajó lentamente el arma. «¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué anda en esta zona?» «Esperándote», respondió Jesús. «Lo que buscas no está en los cerros, sino dentro de ti». Los agentes lo rodearon. «Señor, identifíquese», gritó uno de ellos. Jesús los miró uno por uno. «¿Qué buscan? ¿Justicia? ¿Poder? ¿Miedo? Lo que cargan no es solo metal», dijo señalando las armas, «también sus culpas». Gómez, escuchando por radio, ordenó avanzar con el operativo. Al otro lado del cerro, el resto del equipo reportó haber visto movimiento. Miguel no sabía si seguir al protocolo o quedarse allí. «Señor, necesito que se aparte del camino», dijo con voz tensa. Jesús no se movió. «Si subes, encontrarás solo vacío, pero si escuchas, encontrarás verdad». Antes de que Miguel pudiera responder, un estruendo sacudió el aire. Una explosión resonó en la distancia, seguida por gritos. Los agentes corrieron cuesta arriba y Miguel los siguió. Cuando llegaron, no había nada, ni rastros de enemigos, ni humo, ni señales de ataque. Solo un viento helado que azotaba el polvo. «¿Qué diablos fue eso?», gritó uno de los hombres. «No lo sé», contestó Miguel, mirando alrededor. El terreno estaba intacto, ninguna marca, ninguna huella. Jesús se acercó caminando despacio. «Lo que esperaban encontrar no existe, pero lo que temen sí». «¿De qué hablas?», preguntó Miguel frustrado. «De ti, de ellos, de todos los que buscan justicia sin entender el precio que tiene». Los hombres lo miraban con desconcierto. Uno de ellos murmuró: «Este tipo está loco». Jesús sonrió levemente. «El loco no es quien ve más allá, sino quien se niega a hacerlo». Miguel apretó el puño. «Basta, no me vengas con parábolas. Necesito respuestas, no misterios». «Entonces escucha», dijo Jesús acercándose. «No toda verdad se grita, algunas se viven». Una ráfaga de viento sacudió los árboles. Los radios emitieron estática. La voz de Gómez apenas se oía. «No hay nada». Todo desapareció. Luego, silencio.
Miguel bajó la mirada. Por un instante, la tierra bajo sus pies parecía vibrar. Cuando levantó la vista, Jesús ya no estaba. Los agentes comenzaron a dispersarse, confundidos. Miguel, en cambio, permaneció quieto. Miró al horizonte y comprendió que algo en él había comenzado a romperse. La fe, la duda, la lógica, todo se mezclaba. Mientras descendía del cerro, supo que aquella búsqueda no había terminado, apenas había empezado. La carretera se extendía ante él como una línea interminable. Miguel conducía sin rumbo fijo, con el uniforme empapado en sudor y el alma llena de preguntas. No había reportado nada del operativo fallido. Sabía que nadie creería una historia donde los explosivos no dejaban huellas y un hombre desaparecía entre el viento. La radio sonaba con interferencias y su mente también. Al llegar a la comandancia, el comandante Gómez lo esperaba con el ceño fruncido. «Herrera, ¿qué demonios pasó allá arriba?», preguntó sin rodeos. «No encontramos nada, señor. Las coordenadas eran falsas». «¿Falsas? ¿Y los informes del dron? ¿También falsos? No sé cómo explicarlo», respondió Miguel con la mirada fija en el suelo. No había nada. Gómez lo observó un instante y luego suspiró. «Te estás distrayendo, Herrera. No eres el mismo desde aquel incidente en la carretera. Cuídate. Los hombres así terminan perdiendo el control». Miguel asintió sin discutir. Sabía que tenía razón. Algo dentro de él se estaba desmoronando. Horas después, en el comedor de la estación, Ramírez se le acercó con su habitual tono burlón. «Oí que el operativo fue un desastre. ¿Qué pasó, hermano? ¿El de blanco te volvió a hablar al oído?». Miguel lo miró con cansancio. «Déjalo, Ramírez. No entiendes. Entiendo que te estás metiendo en cosas raras. ¿Qué sigue? ¿Te vas a poner a rezar con él?». El silencio se alargó. Ramírez bajó la voz. «Te lo digo como amigo, si sigues así te van a sacar de la fuerza. Nadie quiere trabajar con un loco». Miguel se levantó sin responder. Caminó hasta el estacionamiento y se apoyó en el cofre de su patrulla. El aire nocturno olía a gasolina y lluvia vieja. En el reflejo del parabrisas vio su propio rostro, cansado, incrédulo. Por un momento pensó en su madre, en cómo siempre decía que la fe no es ver, sino seguir caminando. Él había dejado de hacerlo hace mucho. Encendió un cigarro y observó el humo ascender. Cada bocanada le recordaba el fuego de la explosión inexistente, el eco de las palabras de aquel hombre. No toda verdad se grita, algunas se viven. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, las calles parecían distintas. Los semáforos titilaban sin ritmo, los perros ladraban hacia la oscuridad. En el asiento del copiloto, la cruz de madera parecía observarlo. Aceleró intentando alejarse de sí mismo, pero entonces lo escuchó. Una voz, suave y firme, dentro de su cabeza. «No huyas, Miguel». Frenó bruscamente. El corazón le golpeaba el pecho. Miró alrededor, pero no había nadie. Solo el silencio. A la mañana siguiente, los rumores corrían por toda la comandancia. Decían que el operativo había sido una farsa, que alguien había filtrado información. Gómez lo llamó a su oficina. «Herrera, me cuesta decir esto, pero hay una investigación interna. Algunos creen que sabías que no había nada allí. ¿Me está acusando de encubrir a esos tipos?», preguntó Miguel con furia. «No lo sé, pero todo apunta a que alguien manipuló las coordenadas». Miguel se quedó inmóvil. Algo dentro de él se rompía lentamente. «Yo solo seguí órdenes», dijo, intentando mantener la calma. «Entonces demuestra que sigues siendo uno de nosotros», respondió Gómez. «No quiero traidores en mi equipo». Salió de la oficina con las manos temblorosas. Cada palabra resonaba como un golpe. Caminó hasta el estacionamiento y se sentó dentro de la patrulla apagada. Cerró los ojos. El cansancio se convirtió en culpa, la culpa en rabia, y la rabia en miedo. Miedo de perderse, de no saber quién era ya. A lo lejos una campana sonó. No sabía de dónde provenía, pero su eco lo atravesó por completo. Abrió los ojos y susurró para sí mismo: «Si realmente estás ahí, dime qué quieres de mí». No hubo respuesta, solo el viento, moviendo la cruz colgada del espejo retrovisor, como si alguien invisible lo estuviera escuchando. Y en el fondo, Miguel supo que esa voz volvería. El amanecer llegó con una neblina espesa sobre San José del Refugio.
Miguel volvió al pueblo impulsado por algo que no podía explicar. No era una orden, ni un deber, sino una necesidad. Sentía que las respuestas que buscaba estaban ahí, ocultas entre los rostros tranquilos de la gente. Dejó la patrulla en la entrada y caminó por la plaza. Todo parecía más vivo que la última vez. Los niños jugaban, las campanas sonaban y el aire tenía un aroma dulce, a pan y a flores. Aún así, algo le resultaba inquietante. Había demasiada calma. Una mujer se acercó con una sonrisa. «Usted es el oficial que vino hace unos días, ¿verdad?» «Sí», respondió Miguel. «Busco a Jesús». «Ah, el hombre de blanco. Lo hemos visto. Anda ayudando a los enfermos, los pobres, los que no tienen nada». Miguel la miró con escepticismo. «¿Ayudando cómo?» «Como nadie más puede hacerlo», contestó la mujer bajando la voz. «Ayer, el hijo de mi vecina no podía caminar. Hoy corre». El policía frunció el ceño. «¿Está segura de lo que dice?» «Tan segura como de que lo estoy viendo», dijo, señalando hacia el extremo del mercado. Miguel giró pero no vio a nadie. Solo un grupo de campesinos reunidos bajo un árbol rezando. Caminó hacia ellos. Un anciano se levantó al verlo. «Oficial, usted también viene por él, ¿verdad? Vengo a entender qué está pasando». «Entonces quédese. Vea con sus propios ojos». Miguel observó. Una joven con un vendaje en el brazo se arrodillaba entre sollozos. Frente a ella, un hombre de túnica blanca colocaba su mano sobre la herida. No decía nada, solo la miraba con ternura. En pocos segundos, la mujer dejó de llorar. Retiró el vendaje. Su piel estaba limpia, sin rastro de lesión. Un murmullo recorrió la multitud. Miguel sintió un escalofrío. La gente se arrodilló, algunos llorando, otros cantando oraciones improvisadas. Él, en cambio, retrocedió. Su mente no podía aceptar lo que sus ojos acababan de ver. Jesús levantó la vista. Lo vio entre la multitud. Sus miradas se cruzaron. Miguel quiso hablar, pero las palabras no salieron. Era como si el tiempo se detuviera. «Te dije que volveríamos a vernos», dijo Jesús con serenidad. Miguel tragó saliva. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto?» «Lo que siempre he hecho, sanar lo que el mundo olvida». «Esto no puede ser real», murmuró Miguel. «Tiene que haber una explicación». «La hay», respondió él, «pero no en los libros ni en los informes que llenas». El oficial sintió rabia. «¿Por qué aquí? ¿Por qué esta gente?» «Porque tienen fe», contestó Jesús sin dudar. «Y la fe no se compra ni se ordena». La multitud comenzó a corear su nombre. Miguel se apartó, perturbado. Caminó hasta una esquina y se apoyó en una pared. Su respiración era agitada. Quería irse, olvidarlo todo, pero algo lo retenía. Minutos después, una niña se acercó. Tenía los ojos grandes, la piel morena y un rosario en la mano. «Señor policía, mi abuela dice que usted también necesita ayuda», dijo con inocencia. Miguel la miró confundido. «¿Ayuda de qué?» «De fe», respondió ella, y corrió de vuelta hacia la multitud. El oficial cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Cuando volvió a mirar, Jesús ya no estaba. La gente seguía reunida, cantando. En el suelo, justo donde él había estado, había una pequeña jarra de barro llena de agua. Miguel la tomó entre sus manos. El líquido estaba tibio, perfumado. Sin pensarlo, bebió un sorbo. El sabor era indescriptible, no dulce ni amargo, solo paz. Esa noche, mientras regresaba a Tepic, entendió que no había presenciado un engaño ni una ilusión. Lo que había visto era real, pero si era real, significaba que el mundo, tal como lo conocía, ya no tenía sentido, y en lo más profundo de su alma supo que nada volvería a ser igual. El viento soplaba fuerte sobre los cerros, el sol caía despacio, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Miguel estacionó su patrulla cerca del río, donde los campesinos decían haber visto por última vez al hombre de blanco. Llevaba días sin dormir bien, atormentado por lo que había presenciado en San José del Refugio. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de aquella mujer sanando frente a sus ojos. Caminó entre los matorrales hasta llegar a la orilla. Allí estaba Jesús, sentado sobre una piedra, mirando el agua correr. No se volvió al escucharlo. Parecía saber que él llegaría. «Te tardaste», dijo con voz tranquila.
Miguel sintió una mezcla de enojo y alivio. Necesitaba respuestas. No vine a rezar ni a escucharte hablar en acertijos. Jesús asintió sin mirarlo. Las respuestas no siempre se gritan, Miguel. Algunas se descubren en silencio. Basta con eso, replicó el oficial. Quiero saber quién eres en realidad. Si de verdad hiciste lo que vi, si curaste a esa gente, o si todo fue un truco. ¿Un truco?, repitió Jesús con serenidad. ¿Eso crees que es la fe? ¿Un truco? Miguel respiró hondo. No creo en la fe. Mi madre creyó toda su vida. Rezó por un milagro y murió esperándolo. Jesús finalmente lo miró. Su mirada no era de reproche, sino de compasión. Tu madre no murió esperando, murió confiando. Hay una diferencia. ¿Y eso la salvó?, preguntó Miguel con amargura. Porque desde donde yo estaba, parecía sufrir. Jesús se levantó. El dolor no siempre es castigo. A veces es el camino que lleva a la paz. Entonces dime, dijo Miguel con la voz quebrada, ¿dónde estabas cuando ella te pidió ayuda? ¿Dónde estabas cuando yo le prometí que todo saldría bien y tuve que verla morir? Jesús se acercó despacio. Estuve allí, Miguel. Estuve en cada lágrima que no quisiste ver. Estuve en tus manos cuando la sostenías por última vez, pero el dolor te cegó. Miguel apartó la mirada. No lo acepto. Si tú eres quien dices ser, podrías haberla salvado. Pude, dijo Jesús con calma, pero ella ya estaba lista para partir. No todo lo que termina está perdido. El oficial apretó los puños. ¿Y yo qué? ¿Por qué me elegiste? No soy un santo. He hecho cosas que no puedo borrar. No vine por santos, respondió Jesús. Vine por los que cargan demasiado peso y creen que no pueden soltarlo. El silencio se extendió entre ellos. Solo el rumor del río llenaba el aire. Miguel respiró con dificultad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que te pida perdón? No quiero que te arrodilles. Quiero que entiendas que el perdón no se ruega, se acepta. Miguel dio un paso atrás. No puedo creer en alguien que dejó morir a mi madre. No tienes que creer en mí, dijo Jesús mirándolo con ternura, pero sí en lo que ella te enseñó. Por primera vez Miguel sintió algo quebrarse dentro de él. El enojo se transformó en una mezcla de tristeza y alivio. Las palabras de su madre regresaron a su mente. Dios siempre llega, aunque no lo veas. Jesús volvió a sentarse frente al río. La fe no se impone, Miguel. Se elige, y elegirla es la prueba más difícil. El policía lo observó en silencio, sin saber qué sentir. Quiso hablar, pero las palabras se perdieron entre el viento. Jesús miró el horizonte y dijo con voz suave, «Te enfrentarás a algo pronto, y cuando ocurra recuerda esto. La oscuridad no se vence con balas, sino con verdad». Miguel sintió un escalofrío. No entendía a qué se refería, pero algo en su interior le advirtió que ese encuentro no sería el último. Mientras el sol desaparecía, una certeza lo acompañó de regreso. Algo estaba por venir, y su fe, o su ausencia, decidiría el final. Las nubes cubrían el cielo de Tepic como una manta pesada. Miguel no había regresado a la comandancia en varios días. Pasaba las horas conduciendo sin destino, con el crucifijo colgado del espejo, balanceándose frente a sus ojos. Cada palabra de aquel encuentro junto al río seguía martillando en su mente. Quería creer, pero la razón lo mantenía encadenado al suelo. Una tarde, mientras revisaba su radio, escuchó una voz que no esperaba. «Herrera, soy Ramírez. Necesito verte. Es urgente». Había pasado semanas sin hablar con su compañero. La voz sonaba distinta, cargada de miedo. Miguel respondió con desconfianza. «¿Qué pasa, Ramírez?» «No por radio. Ven al bar El Retiro esta noche». El oficial dudó, pero aceptó. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío. Ramírez lo esperaba en una mesa del fondo, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «¿Qué demonios te pasa?», preguntó Miguel al sentarse. «Me metí en algo grande, hermano. Pensé que podía controlarlo, pero esto me está comiendo vivo». Miguel lo observó con atención. «¿Qué hiciste?» «El jefe Gómez está metido hasta el cuello con los del norte. Les vendió información, rutas, todo. Yo lo ayudé al principio, pero ahora quieren callarme». Miguel apretó los dientes. «¿Por qué me lo dices a mí? Porque sé que tú no estás podrido, aunque lo aparentes, y porque si algo me pasa, quiero que alguien sepa la verdad». Ramírez deslizó un sobre por la mesa. «Aquí hay pruebas.
Pero no lo abras aquí. Prométeme que harás lo correcto. Miguel tomó el sobre con cautela. Lo haré, pero tienes que salir de esto. Ramírez negó con la cabeza. Ya no hay salida. Solo quería verte una última vez. En ese momento, un estruendo sacudió el aire. 2 disparos. El vaso de cerveza se volcó y Ramírez cayó hacia adelante, el pecho ensangrentado. Miguel se lanzó al suelo, buscando al atacante, pero no vio a nadie. El bar se llenó de gritos. Con el corazón acelerado, tomó el sobre y corrió hacia su patrulla. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Condujo sin rumbo, con los limpiaparabrisas marcando el ritmo de su rabia. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser». Se detuvo al borde de la carretera, salió del coche y gritó al cielo furioso. «¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas cuando lo mataron?» El eco de su voz se perdió entre el ruido de la tormenta. De pronto, una figura apareció a pocos metros bajo la lluvia. Era él. Jesús lo observaba en silencio, con el rostro sereno. «No busques venganza, Miguel», dijo con calma. «Cállate», gritó el oficial empapado, temblando de ira. «Se lo llevaron todo. Mi amigo está muerto por tu culpa, por tu silencio». «No por mí», respondió Jesús, «sino por las decisiones que los hombres toman cuando olvidan quiénes son». Miguel se acercó, furioso. «Tú podrías evitar todo esto. Si realmente eres quien dices ser, haz algo». «Ya lo hice», contestó Jesús mirándolo con tristeza. «Te di la verdad. Ahora te toca decidir qué harás con ella». El viento sopló con fuerza, y por un instante Miguel sintió una paz extraña en medio del caos. Jesús lo miró una vez más. «El camino del odio siempre termina donde empieza el dolor. No lo sigas». Cuando Miguel parpadeó, la figura había desaparecido. Solo quedaba la lluvia cayendo sobre la carretera y el sonido lejano de las sirenas que se acercaban. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías, grabaciones, todo lo necesario para destruir a Gómez y a los hombres detrás de él. Pero sabía que hacerlo significaría perderlo todo. Encendió el motor. En el retrovisor la cruz de madera se movía suavemente con el vaivén del coche, y en su interior una voz silenciosa le decía: «La justicia sin verdad también es corrupción». Miguel respiró hondo. El pasado había vuelto, y con él la prueba más dura de su vida. La noche era interminable. Miguel condujo hasta las afueras de Tepic, el sobre con las pruebas sobre el asiento del copiloto. No podía dejar de pensar en Ramírez, en la mirada vacía con la que lo vio morir. La culpa lo devoraba, pero el miedo era aún mayor. Sabía que si revelaba lo que sabía, su carrera terminaría, y quizás su vida también. Se detuvo en una gasolinera abandonada. El silencio era absoluto, apenas roto por el zumbido del neón y el canto lejano de un grillo. Abrió el sobre una vez más. Fotografías de reuniones clandestinas, transferencias, nombres de oficiales, incluso del comandante Gómez. Todo estaba allí. Las manos le temblaban. Esto podría destruirlos, susurró para sí mismo, pero una voz dentro de su cabeza le respondió: «¿Y a ti?». Sabía que denunciarlo significaba perder todo lo que había construido, y sin embargo, si callaba, se convertiría en cómplice. Sacó su teléfono, marcó el número de su superior y luego colgó antes de que contestara. No estaba listo. Caminó un poco entre la oscuridad, intentando calmarse. El aire olía a tierra húmeda. A lo lejos, el sonido de un trueno rompió el silencio. «¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?», dijo una voz detrás de él. Miguel giró. Jesús estaba ahí a pocos metros, observándolo con la misma serenidad de siempre. «Ya no sé qué hacer», admitió Miguel con la voz quebrada. «Si hablo, me matan. Si callo, vivo sabiendo que soy igual que ellos». Jesús se acercó despacio. «No se trata de sobrevivir, sino de vivir con verdad». «La verdad no paga las cuentas», replicó Miguel con amargura. «No me da un techo ni justicia para mi amigo. Pero limpia el alma. Y cuando el alma se limpia, lo demás encuentra su lugar». Miguel apretó el sobre con fuerza. «No quiero sermones, quiero respuestas. Dime qué harías tú en mi lugar». Jesús lo miró con compasión. «Yo no decido por los hombres, les enseño a decidir». El silencio volvió a envolverlos. La lluvia empezó a caer, ligera, constante. Miguel levantó la vista. «Dices que hay un propósito para todo esto,
pero solo veo muerte y corrupción. A veces, el propósito no está en lo que ves, sino en lo que eliges hacer frente a ello. Miguel respiró profundamente. Cada palabra lo golpeaba, como si el aire mismo lo juzgara. ¿Y si lo hago? Si hablo, si lo denuncio, ¿qué gano? Tal vez nada, respondió Jesús. O tal vez lo más importante, recuperar lo que perdiste. Miguel se quedó callado. Sabía exactamente a qué se refería. Su fe, su humanidad, su madre, todo lo que había dejado atrás por endurecerse. Finalmente asintió con resignación. Entonces tendré que hacerlo, pero si esto termina mal, será tu culpa. Jesús sonrió apenas. No, será tu elección, y por primera vez será la correcta. Cuando volvió a mirar, Jesús ya no estaba. La lluvia aumentó, y el sonido de las gotas sobre el techo de metal lo hizo reaccionar. Encendió el motor y condujo directo a la comandancia. Gómez estaba en su oficina, revisando papeles. Al verlo entrar, levantó la vista con sorpresa. «Herrera, ¿qué haces aquí a esta hora?» Miguel dejó el sobre el escritorio. «Vine a entregarle algo», dijo con voz firme. Gómez lo abrió y enmudeció al ver el contenido. «¿Qué es esto?» «Pruebas. De usted. De todos». El comandante lo observó incrédulo. «¿Sabes lo que estás haciendo, Herrera? Esto te costará todo». «Tal vez», respondió Miguel, «pero ya no quiero vivir escondido». Por un momento nadie habló. Gómez se reclinó en su silla con una sonrisa helada. «Entonces prepárate, porque acabas de firmar tu sentencia». Miguel lo miró sin miedo. Por primera vez en años sentía que respiraba. Salió de la oficina bajo la lluvia. Cada gota le pesaba menos. La tormenta no se había ido, pero dentro de él algo finalmente había despertado. Las luces de la comandancia seguían encendidas cuando Miguel salió aquella noche. Había dejado el sobre el escritorio de Gómez, sabiendo que su destino estaba sellado. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la notificación oficial, suspensión inmediata, investigación interna y la advertencia de no abandonar la ciudad. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido se derrumbaba ante sus ojos. Caminó bajo la lluvia sin rumbo, con la camisa empapada y el alma vacía. Había hecho lo correcto, pero no se sentía en paz. Al contrario, un peso aún mayor se apoderaba de su pecho. Recordó las palabras de Jesús: «No toda verdad se grita, algunas se viven», y se preguntó si realmente había entendido lo que significaban. Pasaron los días y el silencio se volvió insoportable. Nadie de sus antiguos compañeros lo buscó. Las noticias en la televisión hablaban de una filtración dentro de la policía, pero no mencionaban su nombre. Era un fantasma. Una tarde, decidió visitar la tumba de su madre. Llevaba años sin hacerlo. El cementerio estaba cubierto de hierba alta y polvo. Se arrodilló frente a la lápida, dejando la cruz de madera sobre la piedra fría. «Hice lo que creí correcto, mamá», dijo en voz baja. «Pero no sé si eso bastará». El viento soplaba con suavidad, y por un instante creyó escuchar una voz familiar, la misma que había escuchado en sueños. «El sacrificio no siempre se ve, hijo. A veces solo se siente». Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. Al regresar a casa encontró la puerta entreabierta. Todo estaba revuelto. Documentos, ropa, fotografías. Sabía lo que significaba. Lo estaban vigilando. Tomó su pistola por reflejo, pero no había nadie. Solo un mensaje escrito en el espejo con marcador rojo. «Sabemos lo que hiciste». Se sentó en el suelo, derrotado. La rabia y el miedo se mezclaban dentro de él. Por primera vez deseó no haber entregado nada, pero algo, una fuerza que no era suya, lo mantenía de pie. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Una voz desconocida habló al otro lado. «No debiste meterte, Herrera. Ya sabes cómo termina esto». El tono era frío, calculado. Miguel colgó sin responder. No tenía sentido esconderse. Sabía que tarde o temprano vendrían por él. A la mañana siguiente salió de la ciudad. Condujo hacia el norte, siguiendo la misma carretera donde todo había comenzado. La lluvia lo acompañaba como una vieja compañera. Después de horas, llegó nuevamente a San José del Refugio. El pueblo estaba tranquilo, igual que siempre. Los niños jugaban, los perros dormían bajo los portales, pero había algo diferente. La gente parecía esperarlo.
Una mujer se acercó, la misma que lo había visto semanas antes. Sabíamos que volvería, dijo con una sonrisa serena. Está en la iglesia, ayudando con la reconstrucción. Miguel no preguntó quién. Lo sabía. Caminó hasta la pequeña parroquia al final del camino. Dentro, el olor a madera y cera encendida lo envolvió. Allí estaba Jesús, martillando una tabla con las mangas arremangadas y la misma calma de siempre. «Has perdido mucho», dijo sin volverse. «Pero lo que queda, Miguel, vale más de lo que imaginas». «He perdido todo», respondió el policía, con la voz rota. «Trabajo, amigos, futuro, no queda nada. Te queda lo más importante, la conciencia limpia». Miguel lo observó, incapaz de contener las lágrimas. «¿Y eso de qué sirve si no cambia nada? Cambia lo que eres. Y cuando cambias tú, el mundo empieza a moverse contigo». Jesús dejó el martillo y se acercó. El sacrificio nunca es en vano. A veces solo se necesita valor para no huir. Miguel bajó la mirada. Por primera vez no sintió rabia ni miedo, solo una profunda sensación de paz. «¿Entonces qué hago ahora?», preguntó. Jesús sonrió con ternura. «Vivir», pero esta vez de verdad. Fuera el cielo comenzaba a despejarse. El sol tímido rompía entre las nubes, y en el corazón de Miguel Herrera, la tormenta empezaba a disiparse también. El silencio dentro de la iglesia era casi absoluto. Miguel permaneció de pie, observando cómo Jesús colocaba los últimos clavos en una cruz de madera. El sonido del martillo resonaba suave, constante, como si marcara el ritmo de algo más grande que el tiempo. Afuera, el viento movía las campanas y el murmullo del pueblo se desvanecía en la distancia. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Jesús dejó el martillo sobre la mesa y lo miró con calma. «Porque era el único lugar donde podías escucharte». Miguel frunció el ceño. «He perdido todo. Me quitaste lo poco que me quedaba». «Yo no te quité nada», respondió Jesús. «Te mostré lo que no necesitabas para ser libre». Miguel caminó unos pasos, con el peso del pasado hundiéndole los hombros. «¿Libre? ¿De qué? ¿De la culpa? ¿De mi rabia? No puedes borrar lo que hice». «No, pero puedes dejar de vivir encadenado a ello». La voz de Jesús era serena, pero cada palabra calaba hondo. Miguel apretó los puños. «No entiendo por qué yo. Hay miles de hombres mejores, más dignos». Jesús sonrió apenas. «Porque los que se creen dignos no escuchan. Tú sí lo hiciste, incluso cuando no querías hacerlo». Miguel bajó la mirada. La cruz frente a él parecía brillar con una luz tenue, casi imperceptible. «Entonces todo esto, la carretera, los milagros, Ramírez, ¿era para mí?» «No solo para ti», contestó Jesús. «Cada vida toca a otra, y la tuya debía despertar a más de una». Miguel respiró hondo. «No soy un salvador, ni un santo». «Nadie te pidió que lo fueras», dijo Jesús, «solo que fueras honesto contigo». Por primera vez, Miguel sintió que algo dentro de él se aflojaba. Las imágenes del pasado desfilaron por su mente. Su madre orando, Ramírez riendo, Gómez mintiendo, y aquel día de lluvia en la carretera cuando todo comenzó. Comprendió, con una claridad dolorosa, que había pasado la vida buscando justicia afuera, cuando lo que necesitaba era encontrarla dentro. Jesús lo observó en silencio, como esperando a que esa verdad terminara de asentarse. «¿Por eso apareciste en la carretera?», preguntó Miguel con voz baja. «Sí, no fue casualidad. Estabas al borde de rendirte, y alguien debía recordarte quién eras antes de la oscuridad». Miguel se pasó la mano por el rostro, agotado. «He cargado tanto odio que olvidé cómo se sentía respirar sin él». «Entonces deja que se vaya», respondió Jesús. «No fuiste hecho para vivir en guerra contigo mismo». El policía levantó la vista. «¿Y qué pasará ahora? ¿Desaparecerás otra vez?». Jesús sonrió con una tristeza serena. «No puedo quedarme donde ya no soy necesario». Miguel sintió un vacío en el pecho. «Entonces esto es el final». «No, Miguel, esto es el comienzo». Jesús caminó hacia la cruz recién construida y colocó la mano sobre ella. «Todo lo que viviste tenía un propósito. No para que creyeras en mí, sino para que creyeras en ti. Has enfrentado tu miedo, tu dolor, tu pérdida. Lo demás ya no importa». Miguel lo miró fijamente. «No sé si podré vivir sin verte otra vez». «Sí podrás», respondió Jesús extendiendo la mano, «porque no me perderás».
Estoy en cada acto de bondad, en cada decisión justa, en cada alma que elige la verdad aunque duela. Miguel tomó la mano. Sintió una calidez indescriptible recorrerle el cuerpo. Cuando la soltó, la figura de Jesús empezó a desvanecerse, no como un truco ni como un fantasma, sino como si se integrara al aire mismo. La iglesia quedó en silencio. Solo la cruz permanecía en pie, firme, iluminada por un rayo de luz que se filtraba por el techo. Miguel se arrodilló, no por obligación, sino por gratitud. Por primera vez en su vida, entendió que la fe no se imponía ni se pedía. Se reconocía cuando el alma volvía a abrir los ojos, y en ese instante, Miguel Herrera volvió a creer. El sol de la mañana caía suave sobre el pequeño pueblo de San Lucas, un lugar tranquilo entre montañas, donde el tiempo parecía moverse más despacio. Miguel Herrera caminaba por la calle principal con paso sereno, saludando a los vecinos que ya lo conocían. Su uniforme ahora era distinto. No llevaba las insignias de la Policía Federal, sino el escudo de la Policía Comunitaria. Un trabajo humilde pero honesto. Habían pasado varios meses desde aquel día en la iglesia. La vida había cambiado por completo. No tenía poder, ni rango, ni salario fijo, pero dormía tranquilo por primera vez en años. Cada amanecer le recordaba que seguía vivo por una razón. En la oficina de seguridad local, una construcción modesta con paredes de adobe, Miguel revisaba los reportes de la semana. Robos menores, disputas familiares, nada fuera de lo común. El pueblo respiraba paz. Sobre su escritorio, una pequeña cruz de madera descansaba junto a una taza de café. La misma cruz que lo había acompañado desde aquella noche en la carretera. Una joven oficial entró con una carpeta en la mano. «Señor Herrera, el comisario de Tepic llamó. Dicen que usted podría volver si quisiera». Miguel levantó la mirada. «¿Volver?» «Sí. Dicen que lo exoneraron de todo, que Gómez está preso y que su nombre fue limpiado». Guardó silencio un momento, mirando por la ventana hacia el horizonte. «Agradezco la noticia», dijo finalmente, «pero mi lugar está aquí». La joven asintió con respeto. «Lo suponía. La gente del pueblo dice que usted les cambió la vida». Miguel sonrió apenas. «No. Ellos me la cambiaron a mí». Salió al patio y respiró el aire limpio del campo. Los niños jugaban cerca del kiosco y los ancianos charlaban bajo los árboles. Era un cuadro sencillo, pero lleno de vida. Algo que antes no habría valorado. Caminó hasta la escuela donde colaboraba como voluntario. Daba charlas a los jóvenes sobre valores, justicia y responsabilidad. Los chicos lo escuchaban con atención, quizá porque sabían que no hablaba desde los libros, sino desde la experiencia. «La fuerza no está en el arma», decía, «sino en la decisión de usarla solo cuando es justo. Y la justicia no se impone, se construye». Cada palabra salía con una calma que antes no conocía. En los ojos de los muchachos veía la misma esperanza que alguna vez creyó perdida. Esa tarde, mientras caminaba de regreso, se detuvo frente a la pequeña iglesia del pueblo. Entró sin pensarlo. El silencio era cálido, acogedor. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. «No sé si sigues escuchando», susurró, «pero si lo haces, gracias. No por salvarme, sino por enseñarme a hacerlo yo mismo». Permaneció en silencio unos minutos. Cuando abrió los ojos, notó algo en el banco junto a él. Una flor blanca, fresca, idéntica a la que había encontrado en su patrulla aquella primera vez. La tomó con cuidado y una sonrisa se dibujó en su rostro. No necesitaba verlo para saber que seguía cerca. Al salir el cielo se teñía de naranja, las campanas sonaban a lo lejos. Miguel se detuvo en la plaza y observó cómo los habitantes encendían las luces, preparando la festividad del pueblo. En medio de las risas y la música, sintió una paz profunda. Un anciano se le acercó y le ofreció un jarro con café. «Oficial, ¿sabe por qué lo respetan tanto aquí?», preguntó el hombre. «No», respondió Miguel. «¿Por qué? Porque usted no vino a imponer orden. Vino a enseñarnos a creer otra vez». Miguel bajó la mirada emocionado. «Yo también necesitaba aprenderlo». Mientras el sol desaparecía tras las montañas, levantó la vista al cielo y murmuró en voz baja. «Nos volveremos a ver, ¿verdad?». Una brisa suave recorrió la plaza. La flor blanca en su mano se movió ligeramente, como si respondiera.
y en ese instante supo que no estaba solo. Nunca lo había estado. La mañana amaneció tranquila. El sol iluminaba las montañas y una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Miguel Herrera caminaba por el sendero que conducía a la pequeña estación policial del pueblo. Llevaba consigo una libreta de notas y la misma cruz de madera que nunca había vuelto a soltar. Cada día, antes de comenzar su jornada, pasaba unos minutos observando la carretera que se perdía en el horizonte. Aquella línea infinita de asfalto siempre le recordaba el punto donde su vida cambió para siempre. Mientras tomaba un sorbo de café, vio a lo lejos un vehículo detenerse al borde del camino. De él bajó un joven, con la ropa sucia y la mirada confundida. Miguel lo observó por un instante antes de acercarse. «Buenos días», saludó. «¿Todo bien?» El muchacho dudó antes de responder. «No, me perdí. Vengo de lejos, busco trabajo, pero creo que tomé la ruta equivocada». Miguel lo miró con atención. Había algo familiar en su tono de voz, en la manera en que evitaba mirar directamente a los ojos. A veces los caminos equivocados son los que nos llevan al lugar correcto, dijo con una leve sonrisa. «Ven, descansa un poco». El joven lo siguió hasta la pequeña oficina. Miguel le ofreció agua y algo de pan. Mientras comían, el muchacho le contó que había dejado su hogar tras una pelea con su padre y que no sabía a dónde ir. «Todos nos perdemos alguna vez», respondió Miguel. «Lo importante es no quedarnos ahí». El joven bajó la cabeza. «Usted habla como si supiera de eso». «Lo sé», contestó Miguel, mirando la cruz sobre el escritorio. «Yo también estuve perdido, mucho tiempo». El muchacho levantó la vista. «¿Y cómo se encuentra el camino de vuelta?» Miguel sonrió con serenidad. «No lo encuentras. Él te encuentra a ti, cuando estás listo para volver». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. El joven parecía absorber cada palabra. Al cabo de unos minutos se levantó. «Gracias, señor. No sé por qué, pero hablar con usted me hizo sentir tranquilo. Quizá porque todos necesitamos recordar que aún hay esperanza», dijo Miguel. «Si quieres, puedo ayudarte a conseguir trabajo aquí en el pueblo. La gente es buena y siempre hay algo que hacer». El muchacho asintió con una sonrisa sincera. «Me gustaría eso. Gracias». Cuando salió, Miguel lo siguió con la mirada. El joven caminó hacia la carretera, la misma que lo había traído, y el viento sopló con fuerza. Por un instante Miguel sintió algo diferente, una presencia que lo envolvía, cálida y familiar. Cerró los ojos. En su mente resonó una voz conocida, aquella que nunca había olvidado. «No vine a juzgarte, vine a recordarte». Sonrió. No había duda. Él seguía ahí, guiando su camino, no desde el cielo distante, sino desde cada vida que tocaba, desde cada decisión que tomaba con el corazón. Esa noche, al regresar a casa, escribió en su libreta: «Aprendí que la fe no se impone, se elige, que la justicia sin amor se convierte en castigo, y que el perdón no borra el pasado, pero limpia el alma para seguir adelante. Hoy entendí que no todos los héroes usan uniformes. Algunos solo eligen no rendirse». Cerró la libreta y dejó la cruz sobre la mesa. A través de la ventana la carretera se extendía bajo la luz de la luna, silenciosa y eterna. Sus palabras finales quedaron suspendidas en el aire, como un eco destinado a quien las necesitara escuchar. Si algún día te pierdes, no temas. A veces, el camino más oscuro es el que te lleva de vuelta a la luz. Miró hacia el horizonte una última vez y suspiró con paz. «Nos volveremos a ver», dijo en voz baja. Y aunque el mundo siguiera su curso, en aquel rincón olvidado de México, la historia de un hombre que detuvo a Jesús en la carretera se convirtió en leyenda, recordando a todos que los milagros, a veces, visten de uniforme y caminan entre nosotros. Si esta historia te hizo pensar en tus propios caminos, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia que también podría cambiar tu forma de ver la vida.